La primera parte es comentar brevemente la bibliografía. Yo ya les he enviado una serie de apuntes que tienen que ver con lo que dice el cuadernillo y con lo que yo relevaría en caso de que nos viéramos en persona en alguna clase. La idea de los apuntes, como les aclaré en algún momento, en algún foro, no es reemplazar la lectura, sino simplemente hacerles una guía, ¿no? de qué es lo que se considera o yo considero más importante dentro de lo que dice el cuadernillo, porque a veces es mucha la información y a veces lo que ocurre es que uno se pierde en toda la bibliografía y no sabe para dónde arrancar. Entonces, la idea del archivo y de los cuadros es un poco ir guiando. El primer archivo tenía que ver con el narrador y la estructura narrativa, con los conceptos que ustedes ya tenían acerca del cuento, lo que vieron en Literatura 1, y hacer una reflexión a través de diferentes pensadores de la importancia del lector, cómo había ido evolucionando esa importancia en los estudios teóricos literarios, y ahí se hace una especie de relevamiento de diferentes personalidades del mundo de las letras que han hablado en algún punto acerca del lector. Es importante que en relación con esto lean los dos textos que tienen disponibles en la bibliografía adicional, el texto de La muerte del autor y el texto de Eco del lector modelo. Yo también, a partir de esos textos, les hice una pequeña guía, tanto como para relevar lo más importante, pero los dos coinciden, estos dos autores, en la importancia del lector en la construcción del sentido. Y como eso se considera casi visceral, más allá de lo que hace el autor como idea del autor. Lo más importante entonces es, en cierta medida, la producción de sentido que hace el lector, el receptor, que lo hace a partir de un mundo cultural, a partir del conocimiento, de compartir la cultura del autor o no, de lo que deba llenar, porque el texto es un mecanismo perezoso que necesita ser activado y nosotros como lectores lo que hacemos es permanentemente llenar de sentido esos huecos y ahí está permanentemente nuestra participación. El código leer es descifrar este código que se nos presenta en una obra literaria, pero también es tener un encuentro expresivo con el texto y a partir de eso activar todas las potencialidades que pueda tener ese texto. Al final de este archivo yo les recomendaba que ustedes ya fueran leyendo o explorando alguna de las nouvelles, porque también se habla de los 3 niveles de lectura. La lectura que tiene que ver con la impresionista, que es algo como una lectura inicial, cuando uno ojea y va viendo muy por arriba de qué se trata el texto. La comprensiva, que es ya comprometerse más con la lectura del material, y por último la analítica, que es la que tienen que hacer cuando tienen que analizar los componentes de cualquier obra literaria. Y en este punto es donde ustedes ponen en práctica todo lo que aprendieron y son los lectores expertos, no son los lectores ingenuos de esa obra literaria. En el segundo archivo, lo que yo hacía es un breve panorama acerca del escritor, como no hay que confundir con el narrador y el escritor, que en general a veces en algún momento dicen, no, porque el escritor dice, porque Julio acá dice, como dicen a veces los chicos en el colegio, y no es Julio Cortázar o no es Jorge Luis Borges, sino es el narrador, es el enmascaramiento que el autor inventa para esconderse, a veces tener alguna cosa en común con ese narrador que está contando en la historia. Lo primero que tienen en el archivo es el repaso de lo que se supone que vieron en Literatura 1,
que son los primeros 4 tipos de narradores, ¿no? Los de la primera persona y los de la tercera persona, que son los más básicos, por supuesto. En el cuadro se les da una serie de características y yo les recalqué en el archivo, les resalté con algún color la primera persona que refiere lo que piensa, el personaje secundario resalté que participa de la acción, ¿no? El narrador omnisciente que revela este conocimiento absoluto como si fuera un dios, el narrador en tercera que es observador, que solo sabe lo que ve y oye, pero como desde afuera, es un narrador que informa desde un lugar objetivo del mundo. Y estos, como les decía, son básicamente los que ustedes ven en cualquier manual de literatura, en cualquier libro que hayan utilizado en la escuela secundaria o cualquier taxonomía que les hayan dado. Pero bueno, si avanzamos un poquito más, nosotros vamos a ver que hay otras, muchas, clasificaciones de los narradores y que esas clasificaciones, por supuesto, no agotamos en esas clasificaciones todo lo que podemos encontrar, porque siempre el texto literario no es algo en lo que podamos aplicar 2 más 2 son 4. Esto es simplemente algo orientativo de esos narradores para que ustedes vayan viendo la variedad que puede haber. Hay muchas clasificaciones de narrador y muchos teóricos incluso acuñan nuevas maneras de ver, de nombrar, hacen toda una nomenclatura acerca de los narradores. Esta es, digamos, con la que nos vamos a manejar. Por eso yo siempre aclaro que traten de ajustarse, porque bibliografía hay mucha, y diversificamos la mirada si empezamos a ver cómo un montón de autores le llaman de manera distinta a la focalización, a si está fuera de los hechos, si es heterodiegético, homodiegético. Son un montón de clasificaciones. Esta es simplemente una. Es como para seguir una línea teórica y acotar eso. ¿Está bien? Por eso siempre traten de manejarse cuando abordan un texto literario con la visión y la persona del narrador más abarcativa. Yo en el cuadrito de las diferentes combinaciones les puse además algunos ejemplos, si ustedes necesitan como mirar algún texto que presente estos narradores. Por supuesto va a haber algunos que va a ser más frecuente que los encontremos que otros, por eso es importante el tema de los ejemplos y de abordar los ejemplos, porque por ahí se encuentra en ese cuento y después no es que hay muchos más para ver ese mismo ejemplo. Por ejemplo, estoy hablando de el que es el yo transpuesto, ¿no? El que se da el ejemplo del hombre muerto de Quiroga, o Axolotl de Cortázar. Todo eso entonces tiene que ver con un estudio más exhaustivo que hacemos de los narradores, pero reitero, por ahí después no es tan frecuente encontrarlo en otros textos. Siempre en el caso que ustedes vayan leyendo lo teórico, les recomiendo que vayan chequeando con los textos literarios. No es necesario a veces tener el texto. Por suerte en esta época tenemos a disposición la web y todo lo que podemos encontrar ahí, que enseguida ponemos un título y aunque sea un fragmento del cuento ya nos acerca y nos ayuda a ver cuál es el narrador en cuestión. Muy bien. El último apunte que recibieron es acerca de la estructura narrativa y de algunos aspectos de los textos literarios. Principalmente, y en el que se detiene más el apunte, es la cuestión del tema, ¿no? Cómo abordar la confección, elaboración del tema, cómo se enuncia este tema, que es una de las cosas más difíciles porque a veces en la escuela arrastramos con un conocimiento que dice, bueno, el tema es una palabra, ¿no? Es el amor el tema.
¿no? Y nada más. O el miedo es el tema, o la muerte. Que no negamos que haya grandes temas universales, pero aplicados a los textos no podemos reducir, hacer algo tan reduccionista como decir una sola palabra. Tampoco el otro extremo de hacer una carilla o media carilla para decir el tema. El tema en general les tiene que llevar 2 o 3 renglones y surge de un proceso de generalización. Por eso decimos que cuando el tema todavía menciona o está demasiado atado a los hechos, creo que en el cuadernillo utiliza la palabra a lo fáctico, todavía no se llegó a la correcta confección, elaboración del tema. En el cuadro puse ejemplos de literatura que por ahí ustedes podían conocer. Puse de Romeo y Julieta, del Martín Fierro y de Caperucita Roja. Son ejemplos que salen un poco del cuadernillo, tanto como para que vean la distinción entre argumento, que son sí los textos, como uno hace a veces en borrador una primera aproximación al tema, ¿no? Empieza a decir, bueno, esto podría ir porque a los personajes les pasa una historia trágica, por ejemplo en Romeo y Julieta, y que se aman, Romeo arriesga todo por Julieta. Es una primera aproximación, salimos un poco del argumento, nos estamos enfocando en el tema, pero después, cuando recién hablamos de la pasión juvenil, desafiante de todas las convenciones sociales, familiares, ¿no? Que llevan la tragedia, por ahí nos acercamos más porque nos alejamos de los hechos y estamos buceando en la estructura profunda de la obra literaria. Los temas de los autores muchas veces están en relación con algo que se llama la idea central, que es un concepto altamente filosófico que después voy a desarrollar un poquito en la aplicación, que es, digamos, ustedes lo habrán visto en literatura 1, la Weltanschauung, que Anderson Invert la llama el plano ideológico de la obra, sin que esto nos haga confundir con la ideología, porque la ideología es una opción consciente. En cambio, la idea central, Anderson Invert dice, está ahí, empapa todos los niveles del texto. Y el tema, la diferencia que tiene es que el tema lo elaboramos nosotros como lectores, ¿sí? Tenemos que hacer un proceso de elaboración, de sacar lo que son los hechos para llegar a la carne, hincar el diente en la carne de la obra literaria. Les puse ahí un par de cosmovisiones bastante claras, por cierto, del romanticismo o del medioevo. En el siglo XX y siglo XXI por ahí es más difícil verlo y hay que leer a un autor en varios cuentos, varias obras, para lograr detectar y delimitar cuál es su visión del mundo. Después, en la aplicación me voy a extender mucho más, así ustedes en función de cada tema pueden llegar a ver cómo se todos estos conceptos. Después hablaba el apunte de la trama, que principalmente siempre la trama es como la estructura, asociada a la estructura de un texto, y en el caso de los cuentos hablamos de una combinación causal de hechos, de incidentes, que esos hechos causan un efecto, ¿no? Y tienen un efecto que se va desarrollando. En general, en los libros de literatura se habla de 3 partes bien definidas, como son la introducción, el nudo y el desenlace, ¿no? A veces es más difícil, hay cuentos que se prestan más para ver esta estructura de introducción, nudo y desenlace, en otros es un poco más fácil. Y a veces por ahí podemos diferir un poco en los límites, porque esto es, por supuesto, una estructura que da la perspectiva tradicional, ¿no? Que tratamos de ver en los cuentos, pero no todos, insisto, esto no es matemática, no en todos lo vamos a encontrar tan cuadradito como para poder aplicarlos en todos los cuentos indistintamente. Lo importante por ahí es que en el nudo,
en el desarrollo, hay algo fundamental en el cuento que es el conflicto, que es esta tensión, esta lucha entre dos fuerzas. Si eso no existiera, recuerden que en literatura 1 vieron las otras tipologías de narraciones breves cuando el texto narrativo no plantea este conflicto, estamos en presencia de un relato. Esta siempre es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y el relato? Por ahí en los otros está más claro, porque una leyenda le suena a otras cosas, al relato mítico, pero ¿cuál es? O el artículo de costumbres, enseguida con el nombre podemos llegar a una distinción en cuanto al cuento, pero siempre lo crucial es cuento y relato, porque por otro lado, en muchos textos teóricos, muchos investigadores casi lo usan indistintamente, cuento y relato. Acá, recuerden que estamos siguiendo una línea teórica, la que dice que el cuento es lo que tiene el conflicto, esa lucha, ese enfrentamiento, esa tensión entre dos fuerzas. En cambio, el relato no plantea esa lucha, esa tensión. ¿Sí? Bien. Después tenemos el tema del clímax. Entre el conflicto y el desenlace final hay un punto máximo de tensión, ¿no? Es como el grado de intensidad mayor que presentan los cuentos y que después a veces decae hacia el final y a veces muchos cuentos terminan en el clímax, el desenlace plantea, ¿no? Termina justo con el clímax y nos dejan en estado también de ansiedad. En la estructura, recuerden que Poe decía que el cuento tenía que tener un final sorpresivo. Otras poéticas hablan de otros tipos de finales. Finales más abiertos, finales que no se resuelven, finales que quedan, cuya interpretación queda más de la cancha del lector, del lado del lector. Por último, lo último que abordaba es muy chiquito, pero es importante para el abordaje de las novelas, el resumen. Por supuesto que el texto literario es algo en el que si le sacamos una palabra, alteramos lo que es ese producto estético, ¿no? Ese producto literario. A los fines prácticos, muchas veces nosotros cuando leemos un cuento, una novela, una novela, un relato largo, lo que hacemos es traducir al lenguaje práctico el resumen en el que eliminamos o asimilamos a lo que es el orden de los hechos, todo lo que va ocurriendo y hacemos un orden que por ahí no tiene que ver con el orden cronológico en que fue presentado el cuento. ¿Para qué hacemos esto? En realidad tiene el propósito concreto de que nosotros leamos en un lenguaje lógico lo que ocurre en un cuento que tiene un montón de otros recursos, donde hay analepsis y prolepsis, donde hay metáforas, y el argumento lo que hace también es organizarnos. A veces después de una de las lecturas, la impresionista o ya la lectura comprensiva, uno, por un lado, puede ir haciendo las llamadas notas marginales. La marginalia es la que estudia esta historia de las notas marginales, en la que ya vamos detectando cuestiones que nos van a servir o nos van a ayudar en el momento de abordar la última lectura, que es la analítica. Y por otro lado, eso también es una guía, especialmente en las novelas, porque a partir de las notas marginales vamos haciendo después el resumen, la primera vez que aparece el personaje, dos amigos que se encuentran en algún momento crucial donde ocurre eso, todos esos datos que uno va anotando en los márgenes o aparte son los que después nos sirven como fuente para hacer el argumento y para después tener una idea de dónde encontrar la cita que nos va a ayudar para hacer la parte del análisis literario. Bien, esto a vuelo de pájaro eran los apuntes que teníamos que conformaban toda la primera parte hasta donde llegamos hoy, que ahora vamos a ver la aplicación.
Si me están escuchando, hagan algún... bien, Andrea me hace que sí. Les pido que, a ver, voy a poner chat. Bien, si alguno de los que están... Bien, Susana dice estoy, perfecto. Juan Carlos dice la escucha bien, la escuchamos. Bueno, gracias chicos, porque con esto de que tengo anulado el micrófono... se siente un poco de soledad. Es como estar hablando sola en mi casa y que me escucha mi gato nada más. Bien. Ok, gracias, gracias. Gracias, Nati. Ahí está, Eugenia, Lisandro. Perfecto, muy bien. Bueno, yo lo que voy a pasar a hacer ahora va a ser brevemente abordar Casa Tomada, que es uno de los cuentos que a mí más me gusta, uno de los que más me gusta de Bestiario. Por supuesto que está hiper abordado, hiper leído, hay mucha gente que escribió muchísimo. No es mi intención hacer un análisis exhaustivo de este cuento, no es la idea en este punto. Ustedes muchos ya deben haber dado literatura 1 o deben estar preparando y algunos de los cuentos y van a dar el examen sobre esto. No es esto lo que yo voy a hacer. Simplemente quisiera aproximarme al cuento desde estas perspectivas que estamos abordando hasta acá de la unidad del módulo 1, el narrador y la estructura narrativa. Antes de hacerlo, me gustaría que me preguntaran si tienen alguna duda, algo sobre la evaluación, sobre los trabajos prácticos. Recuerden que los trabajos prácticos son opcionales, no así el parcial. La ejercitación interactiva va a estar disponible del 7 al 12 de septiembre. Esa es simplemente, me va a llegar probablemente a mí algún tipo de devolución, pero no es para evaluarlo, sino para que ustedes vayan chequeando, monitoreando si pudieron entender las cuestiones básicas de la bibliografía. Para el que llegue a hacer los trabajos prácticos, no tomen este cuento que ahora voy a abordar para ejemplificar. Bien, antes de meterme de lleno a Casa Tomada, les quería preguntar si quieren anotar alguna duda, que lo hagan por chat mientras yo tomo un poquito de agua. Bueno, ok, gracias, Roxana. A veces no quiero abrumarlos porque sé que están con muchas cosas. Trabajos prácticos, Nati Paz. En el cuadernillo dice obligatorios, son opcionales, quédense tranquilos, así que lo hace el que quiere y me lo envía el que quiere. Como son opcionales, yo no les voy a poner ninguna nota, simplemente les voy a hacer aclaraciones, ampliaciones. A veces lo que plantean los trabajos prácticos son cuestiones que tienen que ver con la aplicación de estos conceptos literarios y a veces se abren muchas ventanas porque esto no es una ciencia exacta. Entonces, por ahí no van a haber correcciones en el sentido estricto de la palabra, sino alguna ampliación, alguna mirada para que ustedes complementen lo que pusieron. Bien, Nati, a ver, después Susa pregunta, ¿el tema puede ser diferente según el lector? El tema, más que ser diferente, por ahí no va a ser diferente lo básico del tema, pero a veces vamos a utilizar diferentes palabras.
En general, cuando está bien abordado el texto, el tema es el mismo, pero cada uno de los lectores que estamos construyendo ese tema puede ser que utilicemos distintas palabras. Por eso muchas veces si ustedes abordan, exploran un poco la web, van a ver que el mismo cuento por ahí, la idea básica está, pero según el que esté elaborando el tema, varían un poco las palabras. Nati dice, el 7 se lo enviamos, será el trabajo práctico. Sí, yo creo que ya está habilitado, después me fijo bien, tiene que ser vía plataforma, así que creo que está habilitado, no quiero salir de la pantalla para ir a la plataforma del Mallea, pero creo que dice exactamente cuáles son las fechas entre qué y qué se pueden subir. Tiene que ser siempre vía plataforma virtual. Yo les había subido un archivo de cómo subir un archivo a la plataforma. Si desean enviar, si desean hacer el trabajo práctico de enviarlo, tiene que ser por esa vía. André dice, no voy a llegar con los TP, pero estoy trabajando en los conceptos. Perfecto, no es obligatorio. ¿Es posible saber los temas del parcial? ¿Cómo sería la metodología, Juan Carlos? Bien, el parcial es a partir de todos los temas que estamos viendo en el cuadernillo y de algunos de los cuentos que figuran en el organizador de fechas donde que se pretende que ustedes vayan leyendo. La primera parte habrán visto que es una relectura de muchos de los cuentos que ustedes vieron en Literatura 1. Después, cuando empecemos con el otro módulo, ya nos vamos a enfocar en Jorge Luis Borges y ahí sí tienen que leer los cuentos de Borges y el parcial va a ser sobre un cuento de Borges para aplicar todos los conceptos que estamos viendo. Puede ser que también refiera a algún otro cuento que no sea de Borges. Pero en cuanto a concepto teórico, son todos los que estamos viendo y que yo relevé como importantes en los apuntes que estuve comentando recién. Roxana, ¿tenemos un parcial en final? Así es, efectivamente. Para acceder al final tienen que aprobar el parcial con un mínimo de 4 y entregar una semana o 10 días antes la monografía acerca de una de las novelas. Eso más adelante, yo sé que están muy ansiosos, pero más adelante les voy a subir características básicas de esta novela. Hemos acordado que no sea, con los profes del área, que no sea algo tan extenso, porque notamos que hay mucha gente que termina de cursar y un poco está como acobardada de hacer la monografía. Por eso, si ustedes ven en el organizador, van a ver que puse unas cuantas semanas para enviarles, un par de semanas para enviarles archivos de cómo se organiza una monografía, de qué extensión pretendo que ustedes lleguen en la monografía. Yo les pido además que hagan, además de esa entrega que va a ser una semana antes del final, qué sé yo, el examen es 12 de diciembre, que la entreguen el 5, además de eso, yo les pido, como condición de la cátedra, que haya 2 entregas antes. ¿Para qué? Para en el planteo, si a veces uno se equivoca o no redacta correctamente el planteo, después no puede avanzar. La monografía tiene una trama argumentativa que tiene que ver con el planteo, el desarrollo en el que uno demuestra lo que planteó inicialmente y la conclusión o las conclusiones. Entonces, es necesario que yo, en primera instancia, lea el planteo que ustedes tienen y además poder guiarlos en cuanto al encuadre teórico que pueden utilizar para una u otra novela. ¿Sí? Bien, pero calma. Más adelante yo voy a ir guiándolos. La parte de ustedes en este punto del cuatrimestre es tratar de ir eligiendo una de las novelas. Tienen una lista acotada en el campus, así que vayan viendo de ahí cuál pueden elegir. Eugenia, fecha aproximada para la primera muestra, cuando ustedes quieran. Yo recibo, me conecto todos los días. Si alguien ya tiene algo escrito, me lo puede enviar.
puedo ir subiendo algunas indicaciones relacionadas con la monografía, la puedo subir en estos días, tanto como para que ustedes ya vayan haciendo la carátula. A veces no es una tontería porque de alguna manera eso nos organiza mentalmente, ya decir, bueno, esta es la carátula, esta es la novel que voy a abordar y esto es lo que pienso plantear. Eso, si ya lo tienen, yo voy subiendo los archivos de la novel porque sé que muchos por ahí ya pueden ir escribiendo y pensando algo. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces a Casa Tomada. Bueno, como les decía antes, este es un ejemplo de aplicación de los conceptos. Nada más que eso, para que vean esto que parece tan teórico, cómo se puede aplicar a un cuento. No voy a analizarlo en su totalidad, porque además uno puede encontrar en cualquier libro un análisis de este cuento, no uno, sino varios abordajes de este cuento. Es tratar de bajar un poco a lo que nosotros vimos, tanto en literatura 1 un poquito para repasar, como lo que estamos viendo en literatura 2. Partamos de lo que ustedes ya vieron en literatura 1, que son las características del cuento, la brevedad, el orden cerrado o también llamado hecho único y el final sorpresivo del que les hablaba antes. La brevedad está dada porque en este cuento lo lee perfectamente, lo podemos leer de un tirón y no decae en la atención del lector. Esta expresión limitada es lo que sostiene y retiene la atención del lector. El orden cerrado o hecho único del que hablaba Poe, todo el cuento gira en torno de los conflictos de los hermanos en la casa. Todos los hechos van hacia adentro, eso es lo que significa lo centrípeto, que dice que la novela es centrífuga porque va hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que el cuento no se abre en más historias o subhistorias, se atiene a una sola línea. Las partes se organizan en un todo, las partes no son independientes, no es que tenemos historias distintas que se mezclan y se abren, sino que todos los componentes se organizan en un todo. ¿Ese todo qué es? Los hermanos, la casa, las actividades y lo que amenaza. Esta unidad de construcción se da por las unidades que habían visto, que son la unidad de efecto, la unidad de interés y la unidad de tonal o de atmósfera, que se llama. La de efecto, bueno, es porque desde el primer párrafo se pone a la casa como protagonista y a partir de ahí el efecto es desarrollar la relación de los hermanos con esa casa. El interés está muy asociado a este efecto, ¿no? El interés que se mantiene para ver qué es lo que es tan particular de los hermanos entre sí y de los hermanos con la casa. Y por último, que esto es fundamental en este cuento, la unidad de atmósfera. Este ambiente opresivo, quieto, esta cotidianidad pasiva de los hermanos, que es amenazada por la toma, ¿no? Por eso otro amenazante dentro de la casa. El final sorpresivo, según Poe, tenía que ser porque produce una sensación estremecedora, un misterio. Esa sensación nos invade cuando hay algo extraño, raro, sobrenatural, inquietante, ¿no? Que acontece en el mundo de acá, de lo cotidiano. El final acá se da por espero que todos hayan releído el cuento, si no ahí lo tienen en pantalla como para ir chequeando. En este caso se da el final por la huida y abandono final de la casa de los hermanos, ¿no? Parece más que sorpresivo, esperen que voy a la última, más que sorpresivo parece responder a la poética de Quiroga, ¿no? Quien sostiene que las frases breves son indispensables para finalizar los cuentos de emoción recóndita y sostenida, ¿no? Y yo releía el desenlace, que está acá marcado en celeste al final de la hoja 7, espero que estén viendo la pantalla, y si no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Todas frases cortas, hiladas en ese final que da, ¿no? este final de frases breves
indispensable. Así que más que sorpresivo a mí me parece más emotivo, es decir, dentro de la emoción recóndita. Hablamos de la lectura en lo teórico, hablamos de que la lectura es descifrar un código, es un encuentro expresivo que nosotros tenemos con este cuento, y algo que la lectura hace es poner en acto todas las potencialidades del texto. ¿Qué significa eso? En realidad, quien percibe y activa las potencialidades del texto es el lector. Por eso esto me parece que se relaciona directamente con los textos teóricos que ustedes tienen, el de Barthes y el de Eco, acerca de la muerte del autor. Barthes dice que darle a un texto a un autor es imponerle algo seguro, proveerle un significado último. Si eliminamos para abordar un texto la idea del autor, no significa eliminar al autor la figura, porque alguien escribió materialmente el texto, simplemente la idea. Si uno elimina la idea del autor que tuvo un objetivo y que lo plasmó, si eliminamos esa idea, el texto se llena de innumerables posibilidades. Y ahí es donde nuestro papel como lectores es que nos convertimos en co-creadores del sentido. Y Casa Tomada es un ejemplo para eso, porque el papel del lector es fundamental. Tiene que leer esas innumerables posibilidades, poner en potencia todo, poner en acto todo lo que tiene en potencia el texto. Y además Eco, recuerden que habla, el otro autor que habla acerca del lector, que el texto se actualiza, es decir, que el texto es un mecanismo perezoso, que necesita que alguien lo haga funcionar. ¿Cómo hace eso? El texto deja, según Eco, innumerables espacios en blanco para que el receptor, el lector, los llene. Acá es importante la distinción que seguramente habrán visto en Literatura 1 de historia y discurso. Cuando hablamos de historia son los acontecimientos. Y el discurso, sucintamente, es el modo de contarlos, ¿no? Con un narrador, con unos tiempos verbales, con una decisión estética de cómo hacerlo. En Casa Tomada, la historia, es decir, los acontecimientos son ciertamente mínimos, son pocos los hechos. Así que tenemos que acudir a lo discursivo, ¿no? y al esquema funcional de Barthes, donde hablamos de que los núcleos narrativos no son muchos, pero sí son muchos los indicios, esas sutiles sugerencias, y acá podemos relacionar con Eco. Estos indicios son esos espacios en blanco que el receptor necesita llenar con su lectura. ¿Cuáles son, en este caso, los espacios en blanco? Bueno, acá claramente la falta de identificación de qué toma la casa, pero no solo eso, porque eso es lo primero que salta a la vista, esa pregunta de qué toma la casa. Más allá de eso, las señales de opresión de la casa sobre los personajes, cómo ocurre, por qué, esta atmósfera que hablamos antes, de la que hablábamos antes, es decir, la unidad esa de atmósfera, la mención de los ancestros o los antepasados que pesan sobre los dos hermanos, la reiteración de la repetición de las actividades, la pasividad de los hermanos, pero también la perturbación de las pesadillas y los sueños, ¿no? Todos estos son espacios en blancos entre una cosa y otra. Eso es lo indicial. Entonces hablamos de que el cuento es altamente indicial. Además, el hecho de que empiece in medias res también habla de un espacio en blanco anterior, ¿no? Que el lector necesita actualizar y preguntarse, ¿no? Si ya antes había sido tomada, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay una reacción de los personajes frente a eso? Todos son en el terreno de las preguntas que se hace el lector para construir su lectura. Entonces, es tarea de este lector entrenado, ya que vuelvo al tema de la lectura, hacer funcionar esos detalles, ¿no? Percibir lo que está subyacente con lo que está explícito y lo que está implícito. Por ejemplo, esto al margen, no está en la bibliografía, Barthes se necesita habla de 5 códigos o claves desde los que podemos analizar un texto, ¿no? Y el primero del que habla es el hermenéutico. Dice, porque todo texto plantea un enigma, ¿no? Lo destaca y eventualmente lo resuelve. Acá no creo que esté resuelto.
Acá, si nosotros hablamos desde un punto de vista de la clave hermenéutica, es que ¿quién toma la casa y por qué los hermanos no se resisten? Esa es la pregunta que es el hilo conductor de todo el cuento. Entonces, cuando uno aborda un texto literario, describe por ahí desde lo estructural, pero también empieza a ver estos espacios en blanco y qué función tienen en el texto. Bien, ¿vamos hasta acá? Ok. Después hablamos del escritor y del narrador, ¿no? Habíamos dicho que el narrador es una máscara que asume el escritor para, digamos, tener una voz dentro del texto, pero que uno no tiene que confundir el escritor con el narrador. En algunos cuentos de Cortázar, o incluso también de Borges, hago esta referencia porque, bueno, son los autores, Borges es lo que más vamos a ver en lo que queda del cuatrimestre. Algunos de los narradores tienen muchas cosas en común, una edad determinada, unos gustos, unos familiares que se mencionan con nombres del escritor real. Nosotros no tenemos que confundirlos en ningún caso. El escritor se ficcionaliza, ¿no? Desaparece el escritor para dar vida al narrador. Acá en este cuento parece tener lejanamente algo que ver con el hermano, del que no sabemos el nombre, pero dice, por ejemplo, el gusto en común, la literatura francesa. Si uno conoce algo de la vida de Cortázar, puede pensar que ahí hay algo en común con el narrador, pero mayormente el escritor después desaparece detrás del narrador. En otros cuentos de Cortázar, por ahí, el narrador es un traductor que vive en París, o un escritor que vive en París. Entonces, vemos alguna referencia lejana, pero en general el escritor desaparece, como en este caso, detrás del narrador. Persona y punto de vista. Siempre, como les dije antes, recuerden tomar lo más abarcativo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces en otros cuatrimestres alguno puso, bueno, para mí es primera persona protagonista y visión conjunta. No puede ser las dos. Es decir, tenemos que elegir de esas dos la que es más abarcativa. Y acá la más abarcativa es la de visión conjunta, esa en que dos o más personajes comparten una misma experiencia, ¿no? Que es narrada por uno con visión colectiva. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque vemos muchas veces que están los verbos en primera persona del plural. Miramos, estábamos, caminábamos, nos levantábamos temprano, nos quedamos escuchando los ruidos. Hay mucha prevalencia de esta primera persona del plural. Por eso, la más abarcativa, la que más salta, más allá, digamos, de que haya un narrador que nosotros en primera instancia podemos pensar que es protagonista, después los verbos en primera persona del plural nos van dando esta visión conjunta, ¿no? ¿Y por qué se elige esta visión conjunta? Recuerden que en el cuadrito yo les puse, además de las focalizaciones, estas combinaciones, la elección estética de por qué se hace esto, ¿no? En este caso, si bien nosotros distinguimos quién es el que está narrando, lo más importante es narrar los sucesos sufridos por ellos dos. Y acá, para mí, se entronca con que la casa también es un personaje. Entonces, corrernos un poco de la primera persona protagonista, que si bien aparece en algunos lados, dice vi, dice escuché, nos alejamos de eso con la visión conjunta, y eso nos da la perspectiva de que quiere decir algo más. Quiere decir qué sentimos nosotros y qué sentimos nosotros los hermanos en esta casa que nos está agobiando. El tema. Bien. Recordamos que no se mencionan hechos concretos. Es la interpretación de los hechos, o en el apunte y en el cuadernillo hablamos de lo fáctico como los hechos. El tema nace de un proceso de generalización, es toda una elaboración del lector. Antes alguien me preguntaba si puede diferir el tema de uno a otro. En general no, pero no podemos dar una respuesta demasiado taxativa.
Ahora bien, a veces estamos diciendo lo mismo con palabras distintas, ¿no? Acá me parece que decir primero, acercarnos. El tema es que dos hermanos están en una casa amenazada de ser tomado por algo desconocido. Decir eso es una aproximación, es el primer borrador al texto. Pero ¿qué hay de profundo en esto que estamos diciendo? Nos falta todavía Raquel dice que a ella le encantó la casa, sí. Bueno, hago paréntesis. Es en función de los personajes. Digo agobiando porque la casa, por ejemplo, dice no nos dejó casarnos. A él se le muere una novia, ella rechazó los pretendientes. La casa después los está expulsando. Van dejando cosas dentro de la casa. A partir de esas marcas textuales, es que desde el punto de vista de los personajes, pese a amar ese lugar y preservarlo, es algo que no los deja realizarse como personas. ¿Está, Raquel? Ok. Claro, Natalia dice, ellos parecen presos de la casa. Parece que ella juega con ellos. Sí, tal cual, estoy de acuerdo. Vamos entonces al tema. ¿Cómo hacemos para, desde esa primera aproximación, ver cuál es la parte de lo que es lo interpretativo? Monster House, claro, tal cual. Acá yo puse como tema y es una sugerencia, ¿no? Con otras palabras, me parece que gira en torno a la invasión de lo desconocido. La invasión de lo desconocido que desequilibra un orden acordado, establecido, y crea una ruptura, esa amenaza, esa toma. La ruptura que se da es entre lo endogámico y lo externo. Lo endogámico me refiero a lo familiar. Lo ancestral, que está acá escenificado por los antepasados, y lo nuevo, a lo que se teme probablemente. Lo estable, esas actividades permanentes, ¿no? Y lo variable, ¿no? La invasión, entonces, y el avance de lo desconocido que desequilibra un orden establecido y crea la ruptura entre lo endogámico y lo externo, lo ancestral y lo nuevo, lo estable y lo variable. Esa sería la enunciación del tema. Si uno lo quiere fundamentar, dice, bueno, ¿por qué? Porque algo desconocido que amenaza, que rompe este matrimonio de hermanos, no es casual la palabra, ¿no? El peso de los antepasados, ¿no? Lo nuevo, ¿qué será lo nuevo? Lo que hay fuera de la casa, ¿no? Piensen que Irene ni siquiera sale de la casa. Esa persona confinada ahí como si fuera una Penélope del siglo XX a tejer permanentemente y ni siquiera sale para decidir cuáles son las lanas. El hermano cuando iba, salía, era quien le compraba las lanas. La idea central o cosmovisión. Desarrollo un poquito acá esto que siempre es un punto de conflicto. Dentro de la literatura, de la producción literaria de un autor, podemos encontrar la cosmovisión o la idea central, o visión de mundo, o creo que también le llaman concepción del mundo, que está tomado de Dilthey. Quien dice que a través de las cosmovisiones los seres humanos de todos los tiempos han tratado de hacer frente a las preguntas sobre la vida y la muerte. Es el prisma a través del que se ve una época. Este es un concepto altamente filosófico, pero no debemos olvidar, Anderson Imbert, que es tomado también en varias partes del cuadernillo, dice que detrás de cada uno de los componentes del cuento está una concepción del mundo. La digamos, la adivinemos, está ahí, directa o indirectamente. Por eso, la concepción del mundo combina varias cosas. Es decir, combina la reflexión acerca de la vida, pero también habla de los intereses, las preocupaciones de orden práctico, los vestigios materiales de una época, los signos de un grupo social, ¿no? Entonces, por un lado tenemos todas esas cuestiones, características que tienen que ver con con características de orden práctico, ¿no? Costumbres, referencias a relaciones, etcétera. Y además de eso tenemos esta reflexión acerca de la pregunta de la vida.
En el cuento de Cortázar, en este en particular, pueden verse varios aspectos de su visión del mundo, ¿no? Por un lado, esa observación de la vida tranquila y acomodada de una clase social representada en estos hermanos, que resiste los cambios cotidianos, ¿no? Los resiste porque van cerrando la casa, no, digamos, conviven en algún punto con esos cambios, pero no hacen más que cerrar la casa e ir saliendo de ella. La clase acomodada se ve en las actividades de los hermanos, ¿no? Fíjense, estampillas, literatura francesa, el tejido. Se mantienen no trabajando, ¿no? Habla del dinero que llega de los campos, dice. En los antepasados, claro, no trabajan, ¿no? Viven tranquilamente, creo que en algún lado dice, no, nos divertíamos a nuestra manera, pero dice en algún punto, a ver, espera que lo ubique, yo lo había marcado con amarillo, se puede vivir sin pensar, ¿no? Eso me pareció crucial antes de el trabajo con los sueños que hace Cortázar después, ¿no? Estábamos bien, poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar, ¿no? Yo tuve unos vecinos así, es eso. Todos nos hemos topado con gente así en algún momento, creo. Claro, todos esos son indicios. Todo esto hace a lo indicial del cuento. Fíjense que no estamos hablando de hechos, no estamos hablando de los núcleos narrativos del que habla en análisis estructural, ¿no? Núcleos narrativos son poquísimos. Todo lo demás son indicios. Por eso es un texto altamente indicial. Vuelvo a la cosmovisión, no nos vayamos de la línea. Entonces, manteniéndose con el dinero que llega del campo, los antepasados que no nos dejaron casarnos, la vida lejos de los sobresaltos del trabajo, ¿no? Y hay, en medio de esa cosa pasiva, tranquila, inalterable, en medio de esa vida llega lo inesperado, ¿no? La otredad, esa irrupción de la otredad. La cosmovisión de Cortázar muchas veces tiene que ver con que lo fantástico nos espera a la vuelta de la esquina. Eso se da en muchos de los cuentos, si alguno exploró o leyó alguno de los volúmenes Las armas secretas, Bestiario, Final del juego. En esa vida cotidiana en la que uno puede reconstruir la vida de las personas y de una Buenos Aires, porque también ahí hay una visión de mundo acerca de Buenos Aires, la vida en los barrios, las relaciones amorosas de los jóvenes, etcétera. De repente en algo absolutamente cotidiano dan vuelta a una esquina y está lo inesperado, lo extraño, lo fantástico, lo que altera, lo que desequilibra. Acá Silvina dice los conejitos, tal cual, en alguien que va a cuidar una casa para una muchacha que se va justo a París, ¿no? Y la persona que le cuida empieza a tener ese comportamiento extraño en el que empieza a vomitar los conejitos. Roxana dice que le encantó, es otro de mis preferidos. En realidad, de Bestiario me gustan todos muchísimo. Muy bien, estamos hasta acá con la cosmovisión, entonces es un concepto filosófico, pero también tenemos las preocupaciones prácticas que se traducen en esa cosmovisión, ¿no? Acá entonces tenemos la observación de esa clase acomodada, pero por otro lado tenemos la vida cotidiana y esto de que en cualquier lugar nos espera eso fantástico, nos espera eso que altera esa cotidianidad tranquila, eso que nos inquieta. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Aguanten 5 minutos que ya estoy terminando. La trama. Mirá, yo tengo una pareja de tíos solteros que son hermanos y viven como esposos, dice Andrea. Los conejitos tienen que ver con la interioridad y la soledad probablemente, pero más que nada con esta amenaza de lo que desequilibra. Porque vean que los conejitos empiezan a destrozar el departamento de... El cuento, espera, se llamaba Carta a una señorita en París, estoy diciendo para todos, ¿no? Porque no sé si lo ven todos los mensajes. Tiene que ver con eso y tiene que ver con el orden preestablecido que se rompe. La chica iba, parecía que tenía unos gustos muy refinados y los conejitos alteran inesperadamente todo eso, ¿no? Y empiezan a destrozar el departamento hasta, bueno, también la muerte del que le iba a cuidar la casa. Volvamos a la trama.
La trama, importante esto que dice Andrea, que dice una pareja de tíos solteros que son hermanos y viven como esposos. Sí, yo creo que cuando hablamos de los indicios en Casa Tomada, hay diferentes interpretaciones. Hay quien dijo que bueno, que era en realidad una cuestión que denunciaba el peronismo y cómo invadían una casa ordenada de una clase social que vivía acomodadamente, etcétera. Y otras interpretaciones más líricas y más poéticas con las que yo me quedo un poco más, porque no creo que haya marcas textuales acerca del peronismo, salvo por la época de producción, que es 1947. Yo creo que acá hay como toda una alusión a los fantasmas. Alguien había dicho antes los otros, pero en algún momento hasta sus propios fantasmas, sus propios deseos y la sugerencia de esta relación incestuosa, no porque se llevara a cabo, sino por las marcas textuales de vivir como un matrimonio de hermanos, tener los cuartos bastante próximos, ¿no? Y escuchar los sueños del otro. Y el final, me acuerdo que una vez cuando leí con mis alumnos del secundario, esperen que lo busco, dice, estábamos con lo opuesto, a ver, en el último párrafo, dice, rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Y uno de mis alumnos dijo, esa no es una manera de agarrar una hermana. Entonces, yo vi eso como otra marca, ¿no? De esta relación extraña de la casa que no los deja casarse, ¿no? Y esto que los obliga a estar juntos y clausurar una dinastía. Primero, de Roxana Todos dice la muerte lo libera, más que libera, sí, lo libera de una situación que era insostenible, en el Carta a una señorita en París. Raquel Nieto dice, leí que sería una relación incestuosa, sí, probablemente hay marcas textuales de eso, no llevada, no concretada, pero sí desde el punto de vista de lo que podemos leer como indicio. Y ahí serían otros temas. Para mí el tema sigue siendo el que les había dicho acerca de la invasión de lo desconocido que desequilibra ese orden de lo endogámico familiar y lo externo. No sabemos si eso en la afuera hubiera seguido este mismo tipo de relación. Lo que sabemos que eso que amenaza la casa y que no tenemos idea de su identidad es lo que rompe lo endogámico familiar y lo enfrenta a lo externo. Fíjense que todo lo que estamos hablando sigue dentro de la línea de lo que yo había dicho como tema, ¿no? Eso rompe también lo ancestral. Cuando hablo de lo ancestral son los antepasados y lo nuevo. Bien, para no excederme en el tiempo, termino y después vuelvo a las dudas. La trama. Última aplicación. La trama. Recordamos que hay introducción y desenlace. Muchas veces están muy apretados, como para separar definitiva y perentoriamente uno de otro. Acá vemos como hay una gran introducción de presentación del tiempo, de los personajes, ¿no? Una larga secuencia descriptiva hay al inicio. Fíjense que la primera frase ya menciona la casa. Para mí, recién empieza el nudo, ustedes lo tienen que ver en la página 4, cuando dice lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Hasta ese momento es toda una descripción, una secuencia descriptiva de la casa, el zaguán, la puerta cancel, cómo se iba de la cocina al baño, la puerta que estaba abierta, etcétera. Y ahí empiezan, lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple, empieza el nudo, ¿no? Recordamos que en la introducción se plantea ese interés y acá se plantea el interés por la casa y por los hermanos y por esa particular relación. En el nudo, que va increyendo por la toma cada vez más exasperante, es decir, que cada vez los acota más a un lugar más chico de la casa, va increyendo esa toma, y en el desenlace se da la distensión cuando se resuelve la tensión, ¿no? Se resuelve aparentemente, es decir, se resuelve que
La toma termina con tomar la toma total de la casa y echar a los hermanos, ¿no? Al menos ahí finaliza el cuento. Lo que no sabemos en realidad es qué fue lo que causó esta expulsión definitiva. ¿Son los ancestros? ¿Son los antepasados? ¿Por qué ellos parecieran no tener miedo? Sobre esto es algo que queda del lado del lector, ¿no? Es como que cierran la puerta y ya está, ¿no? Acá dice Natalia Paz, era la opinión de los fantasmas y la culpa, porque el protagonista se preocupa por cerrar con llave para que nadie entre a robar. Claro, para que nadie perciba eso maligno que hay ahí dentro de la casa. Recordamos que para que haya cuento tiene que haber un conflicto. El conflicto es el combate o lucha interior, que es el núcleo del cuento en este caso. La invasión y el progresivo desplazamiento de los hermanos por estas fuerzas cuya identidad están desconociendo. El espacio litigado es la casa. ¿Quiénes la litigan? Las fuerzas desconocidas y los hermanos. Ahí tenemos ese conflicto, combate o lucha entre dos fuerzas. Y el clímax es el grado de mayor intensidad dentro de lo emocional del cuento, ¿no? El clímax, es... en la página 7, lo están viendo, no nos miramos siquiera, apreté el brazo de Irene, la hice correr, digamos, para mí es el clímax porque lo fundamento es de que es el movimiento mayor de los hermanos. Todo lo que había de reposado, todo lo que había de cotidiano y hasta de pasivo de ir cerrando en ese momento se convierte en movimiento, ¿no? No mirarse, apretar el brazo, hacer correr a la hermana y escuchar, cerrar la puerta y escuchar los ruidos más fuertes. Y después no se oía nada, ¿no? Ese, para mí, de acuerdo con esta fundamentación, es el punto de mayor emocionalidad del nudo. A partir de ahí desciende hasta la salida final y las frases emotivas del final, este desenlace que es el abandono definitivo de la casa por los hermanos y este cierre de la puerta, ¿no? Resúmenes no lo abordo porque, bueno, pueden encontrar muchísimos en internet. A ver, déjenme leer que... el clímax puede dar pistas sobre el tema muchas veces, sí, justamente. Más que nada sobre el clímax y conflicto que están muy ligados, esta lucha entre dos fuerzas, ver esas dos fuerzas en las que dan las pistas sobre el tema, ¿no? Los indicios también, por supuesto, enriquecen ese tema. Bueno, Lisandro dice, salgo de la PC, un abrazo. Bueno, chau, Lisandro. Antes de cerrar, chicos, porque ya estoy excedida en el tiempo, repaso. Hice primero una breve referencia a los apuntes que hablan el módulo 1 sobre el narrador y la estructura narrativa, sobre algunos conceptos que desarrolla el cuadernillo para que tengan una guía, y sobre los dos textos teóricos de Barthes y Eco. Después, lo que hice con Casa Tomada fue tratar de acercar esos conceptos teóricos a un cuento para que ustedes vieran la aplicación. Muy bien, no, de nada, Roxana, todo bien. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, 5 minutos más como para contestar dudas. Ok, Silvi, gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias por haber venido. Ok, Andrea, la única que veía. Bueno, gracias, Susa, Raki. Demasiado, Nati. Bueno, recuerden que si tienen algo, ya voy subiendo alguno de los archivos para la monografía. Abrazo, Eugenia, gracias por asistir, como para ir guiándolos, y si alguno ya quiere empezar a trabajar, igualmente no se retrasen con los cuentos de Borges, traten de leerlos. Si alguno es más auditivo, hay muchos lugares de YouTube en los que se lee el cuento en voz alta y uno puede ir siguiendo la lectura, depende si son más visuales que auditivos, así que exploren eso también, busquen muchas de las referencias. Para Borges siempre tengan un tiempito como para dedicarle a hacer primero una lectura impresionista y después algo más comprensivo y profundo.
Muy bien, éxitos a todos, besos. Ok, prometo entonces, Nati Paz, subir alguno de los archivos. Alertas ha tomado, tuve la sensación de estar escuchando a Julio, dice Andrea. Ay, sí, yo cada vez que puedo entro a YouTube y escucho la voz del maestro. Saludos, Juan Carlos. Roxana, no te entiendo. Dramatiza que has tomado un plano. Roxana, ¿te referís a mí? ¿Andrea? Bien. Se fue corriendo del lugar. Sí, cerró la puerta con llave. Bueno, chicos, abrazos a todos. Nos estamos viendo y en unos días esta clase va a estar subida al campus. Saludos.